Canción, Alex, no la había escuchado yo. Miren, gracias Pedro por orar también por corazones humildes. Yo creo que eso siempre tenemos que tenerlo presente cuando nos acercamos a la palabra, ¿no? Y a Dios, dejar que Dios nos hable, nos toque el corazón con su palabra. Algunas veces leemos y pensamos que ya, como lo hemos leído varias veces, entonces les pasamos por encima así muy, muy fácil, muy rápido. Pero es bueno detenernos un poquito y eso también se lo agradecemos a este tiempo que tenemos aquí en las mañanas para usar varios minuticos. No son muchos así tampoco, pero varios minutos donde podemos bajar la velocidad y meternos en algún texto bíblico, en algún capítulo bíblico. Miren, estamos en Efesios 4. Hoy nos toca entonces leer el 30 y 31. La exhortación del versículo 30 es ya la quinta de varias que viene hablando desde el versículo 25, perdón. Entonces tenemos la mentira, ¿verdad? En el 25, dejen la mentira, es la primera. 26 y 27, el enojo. El 28 el robar. El 29 hablar mal, ¿verdad? Conversaciones obscenas. Eh, esa palabra obscena tiene que ver con algo que es putrefacto. Esa palabra define lo putrefacto, lo rancio, lo que está podrido. Entonces no tenemos que estar hablando así de esa forma, ¿no? Y en el versículo 30 entonces, nos habla que no debemos agravar al Espíritu Santo. Aquí en esta versión dice, no agravien al Espíritu Santo. Entonces, el agravar tiene que ver con entristecer. Algunas versiones dicen también contristar. Esas son ofensas de relación. El Espíritu Santo, aunque también ya para nosotros, creo que todos los que estamos aquí, sabemos que es una persona, sabemos que piensa, que siente. Hay mucha gente que no. Entonces, este es uno de estos versículos que nos damos cuenta que el Espíritu Santo percibe, reacciona a las cosas que nosotros hacemos. ¿Ok? Entonces, este asunto de agravar tiene que ver con relación, cómo nos relacionamos nosotros con, en este caso, con Dios. Fíjense que habíamos hablado antes, desde que empezamos allá en Gálatas, con los frutos del Espíritu. Estas son características que se desarrollan, que se hacen a manera interpersonal. Esto es lo que está pasando en la iglesia. Y entonces aquí ya Pablo se pasa a la relación entonces eh, con Dios mismo, del Espíritu Santo. Entonces, la forma en que nosotros no agraviamos al Espíritu Santo es cuando dejamos de hacer estas otras cosas que ha venido diciendo, ¿verdad? Cuando, eh, por ejemplo, poniéndolo de otra forma, si nosotros mentimos, entonces al relacionarnos mal con la gente, también lo hacemos de una vez con el Espíritu Santo. Y ahí vendría el agravio. Cuando nosotros pecamos por culpa del enojo, bueno, eso lo estamos haciendo con la gente y también refleja en el Espíritu Santo. Entonces, las cosas que nosotros vamos haciendo o no, entonces entristecen
contristan, ofenden al Espíritu Santo. Miren esto que dice bien interesante en Isaías. Vamos a ver Isaías 63 un momentico. Este es el profeta aquí que está hablando entonces de la relación del pueblo con Dios, ¿verdad? Isaías 63. Miren lo que dice desde el versículo 7. Dice, recordaré las misericordias del Señor y sus hechos dignos de alabanza, por todo lo que hizo por nosotros, por su compasión y gran amor. Sí, por la multitud de cosas buenas que ha hecho por los descendientes de Israel. Declaró, verdaderamente son mi pueblo, hijos que no me engañarán. Así se convirtió en el Salvador de ellos. Si ellos se angustiaban, él también se angustiaba. El ángel de su presencia los salvó. En su amor y misericordia los rescató. Los llevó, los levantó y los llevó en los tiempos de antaño, pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Entonces, la decisión que había tomado Dios al principio, él dice, este es mi pueblo, y así es que entonces él se convierte en el Salvador, ¿verdad? Versículo 8. Cambia cuando ellos entonces empiezan a hacer cosas que ofenden a Dios. Y la respuesta de él es aflicción. Versículo 10. Ellos se rebelaron y afligieron a su Espíritu Santo. ¿Ok? Por otra parte, si hacen lo que es correcto, por decir, ¿verdad? Este, él también hubiera permanecido aquí, como dice, ellos no me engañarán. Este es mi pueblo que no me engañará. Cuando nosotros hacemos cosas positivas, negativas contra Dios, entonces él siente, se entristece. Dice en el versículo 9 que es tan empático, entonces también, que cuando se angustiaban, el pueblo se angustiaba, él también se angustiaba. Entonces, si nosotros andamos allá en Efesios, maldiciendo, hablando mal de los demás, enojándonos con los demás, haciendo cosas con los demás, entonces eso también repercute en la relación que tenemos con Dios y el sentimiento que desarrolla Dios con nosotros también. Porque es de relación, es personal, es interpersonal, esto que estamos leyendo aquí en Efesios en este caso. Miren otro de los pasajes del Antiguo Testamento, Salmo 78. El Salmo 78. Este sí es muy largo y no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Si quieren anotar ahí desde el 40, desde el versículo 40, lo que está diciendo son cosas que hizo Dios por ellos. Pero desde el Salmo 78, desde el 40 al 72. Pero entonces miren lo que dice por lo menos el 40 mismo, empezando con el versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en los páramos? Entonces, estaban en las montañas, en el llano, donde estuvieran. Este, la rebelión es la que causa entonces la tristeza divina. ¿Ok? Bien interesante. Muchas veces cuando pecamos, cuando hacemos cosas, es como muy subjetivo, ¿no? Muy de uno. Fallé, no hice lo que debería, no pude, o me venció la tentación. Entonces soy todo yo. Yo que no pude, no logré, no alcancé. Y cuando vemos entonces que la ofensa tiene efecto
en Dios mismo, no es solamente con la gente, sino con Dios. Por la rebelión, Dios se entristece. Por mi pecado, yo estoy haciendo que Dios se entristezca. Oye, Dios es tan inmenso, tan grande. ¿Por qué tiene que andar con eso? Bueno, porque Él quiere tener una relación estrecha conmigo, contigo, íntima, donde andemos juntos los dos. Este, esta canción que habla de que andamos por el prado, mi Dios y yo. Ajá. Mi Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos con gran amor. Me habla Él, le cuento mis pesares. Oye, eso es de dos amigos que van caminando, hablando, contando historias, echando cuentos. Pero entonces con la rebelión, con la ofensa, viene la tristeza, viene lo que no es bueno, el sentimiento divino. Miren el 58. Y aquí sigue esta parte del Salmo 78 es muy bonita porque también aquí el salmista está hablando de las cosas que hizo Dios, ¿ok? De todas las hazañas, manifestaciones de poder y de misericordia y de amor que hizo. Pero entonces en el versículo 58 dice, lo irritaron. Esa es emoción también. Lo irritaron con sus altares paganos, con sus imágenes despertaron sus celos. Entonces, miren, no podemos evitar en leyendo las escrituras que Dios siente con nosotros, siente por nosotros. En el 59 dice, Dios lo supo y se indignó. Indignación también es una emoción, por lo que rechazó completamente a Israel. Entonces se aparta, la respuesta es que se aparta, que es muy triste, muy lamentable, ¿no? Vamos otra vez a Efesios entonces, Efesios 4, sí, Efesios 4. Acuérdense que venimos hablando que los efesios lo hacen, ellos ya se quitaron el ropaje viejo, ¿verdad? Y se ponen el nuevo. Eh, ¿cómo se ve quitarse el ropaje viejo? Dejando la mentira, dice el versículo 25. ¿Ok? Eh, el enojo, cuidado cuando te enojes, ¿qué haces? Entonces, esas son acciones. El ropaje viejo no es nada más una figura de quitarse una chaqueta, una chamarra, una cosa de eso. Es la acción. Quitamos, nos dejamos de hacer las cosas, dejamos de hacer las cosas que nos molestaban, dejando la mentira. El que robaba ya no robe. Entonces, me quito lo viejo, me pongo lo nuevo. Y eso es lo que han hecho los efesios aquí, ¿no? Y Pablo les sigue recordando y animando a que sigan haciendo eso. Entonces, no agravien al Espíritu Santo porque de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Aquí muy brevemente Él nos está diciendo también qué ha hecho, qué hizo el Espíritu Santo, así como el salmista ya en el Salmo 78 dijo bastantes cosas que había hecho Dios, aquí nos da esta. Un poquito solamente, pero muy importante, por supuesto, ¿no? Eh, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ya le pertenecemos, ya tenemos la marca de Dios, somos herederos, somos hijos, somos... Entonces nos quitamos el ropaje viejo, dejamos las cosas que hacíamos antes, dejamos de hablar mal de los demás, porque entonces aquí viene el 31 despliega otro poquito más lo que significa esto. Abandonen toda amargura
ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Eso es quitarse el ropaje viejo. ¿Ok? Entonces miren esto, la amargura en Romanos 3, si alguien está anotando por ahí, Romanos 3, versículo 14. Miren lo que dice aquí. Que es la misma palabra, ¿no? Que está usando. Aquí es este pasaje donde empieza en el versículo 10, que si no lo sabemos, que dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Bueno, en el versículo 14 dice, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Entonces, la amargura no es tanto así solamente como amargo, sangripesado, que dicen allá, ¿no? Este sí es bien sangripesado. Bueno, sí hay gente que es así. Pero aquí está más como la connotación de la amargura es hacia otra gente, porque estamos hablando otra vez de relación. Entonces, abandonen toda amargura. No estén haciendo cosas contra los demás que no sean buenas, que no sean dulces, se podría decir también. Santiago, en Santiago 3. Versículo 14 dice, pero si ustedes tienen envidias amargas, es la misma palabra allá en griego también, tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, eso es personal, eso es de relación con gente. Entonces, lo que nos está invitando Pablo en Efesios es que tengamos tal actitud con la gente que en vez de amargura, por decir, ¿verdad? En vez de enojo, en vez de robar, tenemos integridad, evitamos decir cosas que dividen, trabajo para ayudar al que no tiene. Todo el pasaje tiene que ver con cosas personales. Interpersonales, inclusive el trabajo mismo. Ah, bueno, oye, sí, yo quiero otro trabajo. Ahí está Iris que está hablando. Ah, me voy a otro trabajo, que vente a trabajar para acá, que le dicen allá en Santana. Bueno, sí, me pagan más aquí o me pagan más allá. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué quiere tener más plata? Dani que se la pasa trabajando tanto en ese platero, yo no sé qué hace con tanta plata. Pero la plata entonces no es nada más para uno. La plata es una herramienta que se usa para ayudar al que no tiene. Es otra vez una cuestión de relación. Es de relación. Bien bonito me parece. Ira y enojo están pegados, ¿verdad? Son parejas, por decir. Esas son expresiones de amargura entonces. Y son cosas que tenemos que dejar también. Abandonar es dejar ahí. No toques eso, no lo agarres, olvídalo. Abandona, abandona toda amargura, la ira, el enojo. Miren, gritos, imagínense ustedes, gritos y calumnias. Esos son ataques verbales contra otra gente. Cuando tú gritas, estás ofendiendo, estás maltratando, estás dañando. Entonces, esas cosas se abandonan también. Un abandono es que tú dejas eso ahí y no lo usas más. Ahí quedó, que se llene de polvo, de telarañas, de cosas, eso ahí ya no lo usas más. Y y todo tipo de malicia, entonces dice también, toda forma de malicia, cualquier cosa que no es bueno, cualquier cosa que no sea buena, que no sea de edificación, que no sea de ánimo para otro. Bueno, deja eso, lo dejamos ahí a un lado. Y más bien, esto ya le toca al de mañana, más bien.
sean bondadosos, compasivos, unos con otros. Entonces, otra vez, él vuelve al mismo argumento. La cuestión es entre relaciones, abandonamos las prácticas que no sirven, las cosas que no son buenas, adoptamos, aprendemos, practicamos las que sí son buenas. Por supuesto, son nuestras, pero se ven, se manifiestan en la medida en que nos relacionamos con los demás. Y eso también es muy particular de la iglesia local, en la iglesia donde tú estás, ahí en tus hermanos que ves regularmente, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo. Le hablas bien a toda la gente que anda por allá, pero a la mujer aquí, entonces le habla así como golpeado. Al esposo, entonces lo deja ahí mal. Entonces, en el nivel donde estamos nosotros, con la relación que tenemos con la gente más cerca, ahí es donde esto importa todavía más que mi relación que pueda tener yo con el hermano que está allá en Chile. Bueno, no pasamos mucho tiempo juntos, no nos vemos tanto, pero con el que tengo aquí cerca sí, con mi esposa que tengo aquí también. Entonces, estas cosas se usan en la relación. Y por supuesto, nos acordamos de Dios como una persona también. Y no hacemos cosas que lo vayan a entristecer, que lo vayan a agraviar, a contristar, usando otras palabras que leemos en otras versiones. Entonces es de vida, mis hermanos, es de vida, es de estar haciendo. Y hoy es un buen momento para decidir, hoy vamos a hacer estas cosas que promocionan, que invitan a la edificación y a la unión. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Te damos gracias otra vez por esta mañana tan linda que nos regalas,